Bueno, como en otros años, lo que vamos a hacer es dar los premios con la ayuda, evidentemente, de los convocantes de las empresas que han convocado los premios o los que sean de la sección, pues los daremos nosotros y le vamos a dar 5 minutitos a los primeros premios de cada uno. 5 minutos, menos, 3 minutos, o nada, con recibir el dinero suficiente para que nos presenten el premio que ha salido agraciado. Yo creo que sí es interesante y antes de pasar a la siguiente parte nos da tiempo. Vale. Entonces, empezamos con los premios Abbott. El 16º premio de Imagen Angiográfica, Hemodinámica y Cardiología Intervencionista. La primera premiada es Soledad Ojeda y colaboradores del Hospital Reina Sofía de Córdoba con el trabajo llamado Exclusión completa de aneurisma gigante de la arteria descendente anterior con técnica combinada. Sole, por favor, y le entrega el premio Felipe, que es el más veterano. ¿Y quién viene en nombre de Abbott? Es verdad, Juan Retolaza, que va a entregar todos los premios de Abbott. Sí. No, pero damos el segundo y luego lo presentas, ¿sí? Sí, foto, entrega, tal, ¿quién tiene los...? El premio lo tiene Jordi. Lo tiene Juan allí. ¿Das tú el siguiente? ¿Y el siguiente cuál es? ¿Primero, segundo? Sí. Y quédate ya, Juan, y Felipe también, y damos el segundo premio. El segundo premio, mientras Sole va preparándose para hacer la presentación del caso. El segundo premio se titula... la primera autora es Sandra Mayordomo Gómez, del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, con el trabajo titulado Aneurisma gigante de la arteria coronaria derecha. Sandra. Gracias. Sole. Eso, ¿no? Bueno, pues se trata de un varón de 67 años, fumador, hipertenso y dislipémico, que ya fue intervenido en un aneurisma de aorta abdominal en el 2004 y que ingresó por un cuadro gripal con expectoración hemostoica, y en un TAC se descubrió accidentalmente una masa mediastínica con las medidas esas que veis ahí. En principio se habló de quiste pericárdico, pero bueno, la radióloga decidió hacer un angioTAC coronario porque sospechaba que venía de la descendente anterior. Aquí tenéis la imagen del TAC, era un aneurisma gigante parcialmente trombosado y calcificado y englobaba desde la diagonal hasta la primera sexta. Realizamos cateterismo, aquí veis la imagen de la coronariografía con un aneurisma de la arteria descendente anterior que englobaba la bifurcación, que además estaba enferma. Entonces, para no perder la diagonal, nosotros sabíamos que llegaba hasta ahí por las imágenes del TAC, decidimos poner un stent metálico fármaco-activo en la descendente anterior con la diagonal y el resto tratarlo con stent cubierto. Este es el acceso a la diagonal, que fue bastante complicado porque tenía una salida muy tortuosa. Se predilató con balones de tamaño creciente, se implantó un stent fármaco-activo de 3,5 por 18 en la DA y a partir de ahí se implantaron tres stent cubiertos hasta llegar a la primera septal, que era el origen del aneurisma. Este es el resultado tras el implante de los stent cubiertos. Veis que la broca proximal está completamente sellada, pero el aneurisma se seguía rellenando a través del stent fármaco-activo que estaba implicando la diagonal. Por tanto, y para no perder la diagonal por la que habíamos luchado tanto rato, pues decidimos pasar un microcatéter a través de los extrus, una guía, y a través del microcatéter llenar todo el aneurisma con coil, hasta comprobar la obliteración completa. Este es el resultado final. Bueno, hubo también que poner un stent fármaco-activo en la DEA ostial, que hubo que sobreexpandir con un balón de alta presión, y además hubo que sobreexpandir también el stent cubierto, que no se expandía adecuadamente. Y aquí pues ya tenéis la imagen final, todo el aneurisma relleno de coil, pero excluido por completo. Muchas gracias.
Seguimos con los premios. El siguiente premio es el 11º premio al mejor caso en tratamiento de una oclusión total crónica. El primer premiado, y esto va a ser una constante, es el doctor Teruel, con el trabajo titulado La importancia de las inyecciones de seguridad. Y mientras Luis va subiendo al atril, que ya se podía quedar ahí, nombramos el segundo premio, que el autor es Juan Caballero Borrego, del Complejo Hospitalario de Granada, doble oclusión crónica en descendente anterior tratada con técnica híbrida de abordaje anterógrado simple proximal y CART reverse distal. Tengo que decir que los compañeros de Granada han tenido que irse y me han pedido por favor que recoja yo el premio. ¿Quieres sentarte? De manera que lo cojo por ella. Muy bien. Pues Luis, que se trae su equipo de supporters habitual, nos va a presentar el caso ganador del premio. Hola, buenas tardes. La verdad es que ha sido muy exitoso este año y estoy muy contento. Agradecer al comité, que realmente ha sido ciego, no hay ningún tongo, ha sido anónimo total y no tengo a nadie comprado en la Junta. Y quiero agradecer los premios, los casos que voy a presentar son muy complejos, son difíciles y necesito el soporte de todos, tanto de mis compañeros como de la enfermería que ha venido también aquí hoy. Este caso se titula La importancia de las inyecciones de seguridad. Se trata de una mujer de 72 años, hipertensa y dislipémica, con angina de esfuerzo de 12 meses de evolución, angina importante, grado funcional que puede llegar a 3, con un SPEC que demostraba isquemia inferolateral y con enfermedad de un vaso, con una oclusión de la derecha ostial sin muñón. La fracción de eyección estaba conservada e ingresa de forma programada para intentar la revascularización, que al estar completamente ausente el muñón, pues se planteó por acceso retrógrado. Aquí podemos ver las inyecciones en el seno coronárico derecho, que podemos ver que no hay muñón. Aquí a la derecha podemos ver la inyección en coronaria izquierda, podemos ver algunas septales. No son muy buenas, son finas, bifurcadas, tortuosas, no vemos completamente el camino, pero al menos existen, ¿no? Entonces empezamos a explorar de primera septal hacia adelante, hacia el ápex, y exploré múltiples septales con el Corsair y guía Sion y Fielder XTR sin conseguir llegar a la derecha distal. En la quinta rama que exploramos conseguimos pasar, una ya muy distal, con la guía Fielder XTR, y podemos ver la gran curvatura que se producía en la parte inferior de la septal. Conseguimos llegar al muñón distal de la CTO, que era muy dura. Podemos ver en la proyección lateral la sombra de calcio a nivel de la pared del muñón distal de la CTO, severamente calcificada, y intentamos atravesar con diversas guías haciendo step-up, primero Progress 80, luego 200 y finalmente con una confianza Pro 12, la más rígida que tenemos, pues conseguimos atravesar y salir a la aorta. Con una confianza en la aorta pues tienes un serio problema porque no es manipulable, no puedes entrar en ningún catéter anterógrado, y cazarla con lazo tampoco es prudente. Entonces intercambiamos a una guía. El Corsair era incapaz de cruzar la oclusión a ese nivel. Entonces, apretando, lo que ocurrió fue que hubo un movimiento, podemos ver la fecha roja, como de cizallamiento del cuerpo del Corsair a nivel de la curvatura de esa septal. Llegaron casi, daba la sensación de que se tocaban las dos partes del Corsair a ese nivel. Entonces, a través del orificio que consiguió la confianza, pasamos la guía RG3, y con un lazo hecho a mano, con una BMW larga, pues conseguimos cazarla. Esto nos dio la tracción suficiente para conseguir atravesar la CTO con el Corsair y predilatar con un balón que requirió altísima presión a 26 atmósferas. A partir de este punto ya pudimos avanzar el balón más distal, predilatar y utilizar un stent largo de 3 por 48, 18 atmósferas, y luego otro stent corto ostial
con este resultado que es francamente bueno, con un campo distal amplio. Y ahora viene el momento de la inyección de seguridad. Hay vídeo, a ver si carga. Que lo que vimos, y ya me lo temía desde el movimiento que vi de cizallamiento, pues se produjo una perforación muy importante. En la inyección anterógrada, o sea, en la inyección retrógrada realmente se ve, pero no se aprecia toda su severidad, y en la inyección desde la coronaria derecha pues vemos que realmente es muy importante la extravasación. No solo va a cavidad, sino que infiltra de una manera importante el septo. Este tipo de perforaciones septales ya podríamos considerar prácticamente un ELIS 3 intracavital, o sea, un ELIS 4, pero con gran extravasación. Se recomienda sellarlas, que es lo que hicimos. Pasamos a través del RG3 un microcatéter con luz adecuada. En este caso era un transit. Necesitas luz, dependiendo del tipo de coil, pues una luz de 0,18, y implantamos un coil a nivel distal y un coil a nivel proximal de 1 milímetro, y eso fue suficiente para sellar con este resultado. Es muy importante sellar los dos lados de cualquier perforación, tanto a nivel septal como a nivel epicárdico, pues si no sangraría por el otro extremo. Y para concluir, pues en ocasiones el paso de las colaterales septales es muy dificultoso, se han de utilizar ramas desfavorables, distales tortuosas. En CTOs calcificadas el movimiento de Corsair puede producir movimientos de cizallamiento, que hay que darse cuenta, y la inyección de seguridad es imprescindible. Hay que comprobar la integridad de la colateral pues, antes de retirar el sistema retrógrado para poder tratarlas en caso de verlas. En caso de perforación septal de gran tamaño, se recomienda la embolización, que se puede realizar con coils en los dos extremos de la perforación. Bueno, gracias. Bueno, seguimos con los premios de Abbott. El cuarto premio al mejor caso clínico con scaffold coronario bioreabsorbible, BBS. El primer premiado es Jorge Andrés Chavarría Víquez, en nombre del equipo del Hospital Universitario Reina Sofía, con el trabajo de recanalización de oclusión crónica de coronaria derecha con plataforma bioabsorbible y cierre de fístula iatrogénica en procedimiento previo. Por favor, Sole. Sí. Le entrega el premio el doctor Ruiz Nodar y Juan, que también se puede quedar. Foto y a la tribuna. Y mientras Sole va para presentar el caso, el segundo premiado es Jessica Roa Garrido, en nombre del Complejo Hospitalario de Huelva, con el trabajo titulado Cariño he agrandado al niño. Jessica. No eres Jessica, ¿no? Santiago Camacho, sí. Muy bien, pues Sole, cuando quieras. Bueno, muchas gracias de nuevo. Se trata de un varón de 62 años, dislipémico y fumador, que ingresó en el contexto de un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Se realizó coronariografía que mostró una lesión severa en la DEA, que era la responsable del cuadro agudo, y una oclusión crónica de coronaria derecha sin asinergia en el estudio ecocardiográfico ni en la ventriculografía. Se trató la DEA con un stent farmacoactivo y se abordó en el mismo procedimiento esta oclusión de coronaria derecha proximal, pero bueno, se cometieron varios errores, y entre ellos que se pasó la guía, no se miró si estaba en buena luz, se dilató en falsa luz, y en la inyección se comprobó que existía una extravasación muy importante, afortunadamente a la cavidad ventricular y no al pericardio. Se interrumpió el procedimiento y se programó 3 semanas más tarde un segundo procedimiento, y en el que se decidió un abordaje retrógrado de la coronaria derecha. Aquí podéis ver que tenía buenas conexiones a través de las septales, y en la inyección doble se veía el trayecto fistuloso que se había provocado con el procedimiento previo. Se realizó abordaje retrógrado a través de esta septal que está marcada aquí. Aquí ya tenéis el paso de la guiación. Y bueno, pues tras realizar un reverse car y una técnica de arrastre con el balón que a veces hacemos, pues
Finalmente, la guía retrógrada pasó al catéter guía y se pudo hacer el circuito, y tras realización del circuito se predilató todo el segmento ocluido y todo el segmento lesionado y se implantaron 3 absor con estas medidas que veis aquí, con posdilatación posterior con un valor no compliante de 3 milímetros. Este es el resultado final, con un muy buen aspecto de la coronaria derecha, cerrando completamente la fístula iatrogénica provocada anteriormente, y el seguimiento posterior a 6 meses con contacto coronario con persistencia de buen resultado y sin rastro de la fístula iatrogénica. Y nada, este es el caso. Muchas gracias. Bueno, seguimos con las presentaciones de los casos. En este caso nos toca el premio de Iberhospites de IHT, segundo premio IHT Cordinamic en angioplastia primaria con el uso de Amicaz y de aspirador de trombos. El primer premiado, la primera premiada es Neo Salvatella del Hospital del Mar con el trabajo titulado Infarto embólico por trombo inaspirable. Sí, por supuesto. ¿Voy yo? Vale, pues si los leéis. Y el segundo premiado es infarto. Es Mónica Fuertes, en nombre del hospital y sus compañeros del Hospital Universitario Dr. Josep Trueta de Girona, infarto con elevación del ST, complejo y complicado, con no reflow resuelto con catéter Amicaz. Que tú también, ¿no? Muy bien. Hola, buenas tardes. Os voy a presentar el caso de un varón de 53 años que era hipertenso, dislipémico y diabético, que tenía un recambio valvular aórtico con una válvula mecánica hace 5 años y no tenía enfermedad coronaria conocida. Y acudió por un síndrome coronario agudo con elevación del ST de casi 3 horas de evolución. Aquí vemos la descendente anterior ocluida a nivel después de la salida de la primera septal. Y se intentó aspirar el trombo con varios dispositivos, 2 tromboaspiradores, inclusive también un extensor de catéter 5 en 6, y no fue posible aspirar el trombo. Entonces lo que se decidió fue distalizar un catéter Amicaz y se inyectó contraste a nivel proximal y distal del trombo, y ahí se observó que tenía un trombo oclusivo en la DEA media, y tal vez después también de retirar el Amicaz por probable efecto Doppler se consiguió un TIMI-1 en el vaso y que el trombo estaba afectando una bifurcación con una gran diagonal. Se pasó una guía a la diagonal, se intenta desplazar el trombo con un balón de corte, tanto en la DA como en la diagonal, y tras dilatar ambas ramas se consiguió un TIMI-3 en la diagonal, pero de nuevo un TIMI-0 en la descendente anterior. Nuevamente se inyectó contraste a través del Amicaz a final de localizar el trombo y se vio que estaba posicionado a nivel más proximal, como se puede ver en la imagen izquierda, pero que estaba distal al nacimiento de la primera diagonal y que ocupaba un segmento de casi 35 milímetros en la DEA media, sin evidencia de embolización distal, como se puede ver en la imagen de la derecha. Y con el fin de atrapar el trombo, ya que era inaspirable y complicado en el infarto agudo de miocardio, se decidió implantar 2 dispositivos bioreabsorbibles, pues dilatándolo con un balón de 3,5, con un resultado final muy óptimo tanto en la diagonal como en la descendente anterior. La hospitalización fue sin eventos, se fue a casa con una disfunción ventricular ligera y al 14 meses de seguimiento tampoco hubo ningún evento importante. Muchas gracias. Bueno, pasamos ahora a los premios IZASA. El primero vuelve a ser el ilustre doctor Teruel, que viene a recoger el premio en el concurso de mejor caso resuelto gracias a la extensión de catéter monorraíl del catéter guía IZASA Hospital. Cierre de fístula mamaria con guideliner. Luis, otra vez. Felipe, por favor. Y el segundo premiado a Macarena Cano García, en nombre de los compañeros del Hospital Universitario Carlos Haya, por el caso cierre percutáneo de fístula de tronco coronario izquierdo. Y viene Cristóbal, nos gustaba.
Más. Ya. Gracias. Luis. Bueno, gracias de nuevo. Voy a explicar este caso, que la verdad es que le encontramos un nuevo uso y nos fue realmente útil para solucionar este caso, que es un caso pues, poco frecuente. Tuvimos un paciente con una fístula mamaria pues, muy importante. Se trata de un varón de 62 años, exfumador y dislipémico, con cardiopatía isquémica crónica de larga evolución desde el año 2002, donde por angina se le hizo un cateterismo con enfermedad de 3 vasos, fue intervenido quirúrgicamente y se implantó una mamaria a la descendente anterior y una safena a la marginal. Hasta el 2007 estuvo bien, en que volvió a presentar angina. Se demostró entonces enfermedad de 3 vasos con la mamaria permeable, pero con una gran fístula hacia la circulación arterial pulmonar. La safena a la marginal se encontraba permeable y la derecha tenía una oclusión crónica media con un campo pues, de tamaño mediano. La fracción de eyección era del 57%, se atribuyó la angina a robo vascular y se realizó embolización de fístula mamaria, en aquel momento pues, con coils y microesferas de polivinil alcohol. El paciente evolucionó razonablemente bien hasta el año 2009, en que, de nuevo por angina, se demostró enfermedad de 3 vasos y la misma situación en las nativas y con repermeabilización de la fístula mamario-pulmonar. En ese momento se decidió hacer tratamiento médico y el enfermo persistió con angina durante años, siendo progresiva en el año 2015, llegando a grado funcional 3 y rebelde a tratamiento médico. La ergometría fue positiva, clínica y eléctrica en territorio anterior y el ecocardio mostraba únicamente una hipoquinesia septal. Los hallazgos en el cateterismo de 2015 pues, fueron similares, enfermedad de 3 vasos y la fístula pues, repermeabilizada. Y se indicó intentar el cierre percutáneo de nuevo de la fístula mamario-pulmonar. Vemos inyección en la coronaria izquierda, podemos ver pues, que realmente la mamaria se divide en dos ramas, una va a la arteria descendente anterior y la otra pues, fistuliza con todo este ramillete de vasos rellenando la circulación arterial pulmonar. Es realmente muy grande la fístula. Y lo que hicimos fue plantear un acceso bilateral, femoral y radial, uno de ellos para intentar poner una guía en la descendente anterior para proteger la mamaria propia. Este hombre, si hubiéramos tenido alguna complicación a nivel de la mamaria, pues sería muy grave. Y empezamos utilizando el acceso femoral de seguridad y el acceso radial para intentar sellar la fístula. Utilizamos este catéter liberador, el STR4F, de Cordis, y la idea era utilizar un Amplatzer vascular plaque tipo AVP4. El problema son las curvas de nacimiento de la mamaria, que es muy severa, y por la morfología, aunque pudimos llevar el STR4F, el catéter este, a su lugar, no hubo manera de llevar el plaque. Hacía muchísima tensión en el sistema y no conseguimos dar las curvas. Utilizamos varias guías, hicimos técnicas de anchoring incluso con balón y fue imposible. Entonces lo que hicimos fue cambiar los catéteres. Fuimos a femoral por si la curvatura nos pudiera ayudar. Entonces el catéter también lo pudimos llevar a la posición que queríamos, pero tampoco avanzó el plaque. No hubo manera de dar pues, todas las curvaturas que tenía la mamaria. Lo que se nos ocurrió en ese momento pues fue utilizar el guideliner y la verdad es que fue sorprendente. Bajó con gran facilidad hasta el mismo lugar del coil previo, con técnica de anchoring. A través, por dentro de ese catéter, pudimos utilizar también el STR, lo tenemos colocado. Lo que llega más distal es el guideliner, el STR solo llega a la primera porción del guideliner. Y con este soporte pudimos avanzar con bastante facilidad para lo que nos había costado hasta entonces el plaque. El plaque, podéis ver la forma que tiene, es esta forma, así, de como dos ases de picas unidos, es pequeñito, hay varios tamaños de diámetro. Y aquí podemos ver la implantación y cómo queda. Se utiliza un tamaño grande y en este caso pues quedó bastante ovalado. Y únicamente en 5 minutos pues ya produjo el cierre completo de la fístula, como podemos ver aquí, desapareciendo totalmente la circulación arterial pulmonar y viendo la permeabilidad de la mamaria y de la descendente anterior.
Hicimos un TAC coronario 6 meses en que demostramos pues, la permeabilidad de la mamaria sin problemas y oclusión de la fístula mamario-pulmonar. La conclusión fue pues, que encontramos una nueva utilidad para la extensión de catéter guideliner. La extensión de catéter guideliner es un dispositivo útil como liberador de plaques para el cierre de fístulas coronarias, sobre todo en anatomías tortuosas y con déficit de soporte. Y en este caso permitió el cierre de una fístula mamaria pulmonar que hubiera sido imposible con los catéteres liberadores habituales. Gracias. Bueno, seguimos adelante con los casos de IZASA. El mejor caso realizado con stent de protección embólica en paciente con escasez. El primer premio, Jorge Sanz Sánchez, del Hospital Universitario La Fe, en nombre de sus compañeros, lo recoge con el trabajo titulado Stent de protección embólica en paciente con escasez, como el propio nombre del premio indica. Y el segundo premio, Nacho Amat, del Clínico de Valladolid, ha obtenido el segundo premio con el trabajo titulado Alta carga trombótica intracoronaria tras trombolisis sistémica en paciente con escasez. Uso secuencial de trombolisis y stem en WAR. Muy bien. ¿No nos vais a presentar el caso? Oh. Ah, sí. Perdón. Bueno, el caso que voy a presentar se trata de un varón de 74 años con antecedentes de hipertensión arterial y dislipemia. Sufrió en el año 1997 un infarto agudo de miocardio que se revascularizó con 4 bypasses, de mamaria izquierda DEA, de safena a la marginal obtusa, a bisectriz y a coronaria derecha distal. En el año 2015 sufrió un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Se realizó un cateterismo que mostró una enfermedad de tronco y 3 vasos avanzada, con el bypass de mamaria DEA permeable, el bypass de safena coronaria distal a derecha distal permeable y los 2 bypasses de safena a la bisectriz y a la marginal obtusa ocluidos. En ese momento se decidió no actuar ni sobre el árbol coronario nativo ni sobre los bypasses, por no considerarse responsables del cuadro de ese momento. Se optimizó el tratamiento médico y el paciente pues, presentó dolores torácicos recortados hasta que en abril de 2016 se presentó en urgencias con un síndrome coronario agudo con elevación del ST en cara inferior. En ese momento, en el árbol coronario nativo no había cambios respecto al cateterismo previo, el bypass de mamaria DEA seguía permeable, los 2 bypasses de safena que están ocluidos seguían ocluidos y lo que había sucedido es que el bypass de safena a coronaria derecha se había ocluido. Se inició el procedimiento, se pasó una guía hidrofílica a través de la lesión, no se consiguió inicialmente abrir el vaso, se administró abciximab intracoronario y se fue dilatando con un balón de 1,5, consiguiéndose un flujo TIMI 1 en ese momento. Ante la presencia de la carga trombótica tan alta, se decidió implantar 3 stents ENWARS, 2 de 3x28 y 1 de 3x18 de distal a proximal, y en un primer momento se comprobó el resultado mientras con OCT, pudiéndose observar mala posición de los stents a distintos niveles. Gracias al sistema Optis que integra la imagen de la OCT con la angiografía, pudimos identificar, como veis ahí con las marcas blancas, la zona de mala posición, por lo que se realizó una postdilatación con buen resultado, como veis aquí en la imagen, sin presencia de material trombótico protuyendo hacia la luz y finalizando el procedimiento consiguiendo un flujo TIMI 3 en el vaso responsable. El vídeo no va. Y ya está. Muchas gracias. Bueno, vamos con otro premio de IZASA, mejor caso de oclusiones crónicas totales resuelto gracias al uso de microcatéter Sternpike. El primer premiado, el título es Sternpike, Guideliner y stent ultra largo, facilitando una CT retrógrada. Sí, por el ilustre doctor Teruel.
otra vez. Y el segundo premiado es del Hospital de Salamanca, nos lo manda Javier Moreira, su uso de microcatéter catéter Turnpike en tratamiento anterógrado de oclusión crónica. Alejandro, por WhatsApp puedes recogerlo, sí. Luis. Bueno, este ya es el último. En este caso, la verdad es que utilizamos tres cosas novedosas. Una, el Turnpike, que lo tenemos pues, desde hace un año aproximadamente. La otra, el uso del guideliner en el campo de la CTO y sobre todo de la CTO retrógrada. Y luego el stent ultra largo, que ha llegado hace poco, en un caso pues, de una oclusión extraordinariamente larga. Se trata de un varón de 51 años, exfumador, hipertenso y dislipémico, con historia cardiológica que empezó con un infarto no cuínfero lateral reciente, en enero del 16, demostrándose enfermedad de dos vasos y implantándose un stent, un scaffold, un absorb, un stent biabsorbible en circunfleja proximal. En ese momento ya se vio una oclusión crónica en la coronaria derecha media distal larga. La eco demostró una función ventricular conservada, al 50%, con hipoquinesia inferoposterolateral. El paciente, a pesar de tratar la lesión culpable, persistió con angina, grado funcional 2, a pesar del tratamiento médico, e ingresó de forma programada para angioplastia sobre esta oclusión crónica desfavorable. Aquí podemos ver la oclusión crónica. El muñón proximal es ausente, bastante ambiguo, sale en la rama lateral. Hay varios bridging, varias colaterales de contigüidad. Es una oclusión muy larga y hay una segunda porción de la oclusión que es tiene aspecto como en pila de monedas, con una recanalización así que en ocasiones es compleja. Y más si la tenemos detrás de una oclusión total, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue el acceso retrógrado directamente por la longitud y las escasas probabilidades de éxito anterógrado. Utilicé el microcatéter Turnpike y guía Sion. El cruce de la septal fue rápido, correcto. El cruce de toda la porción recanalizada tuvo una cierta dificultad, pero pudimos llegar hasta el muñón distal de la oclusión. Y en ese momento, pues una guía de rigidez intermedia, una Progress 80, pasó de manera subintimal. En ese momento iniciamos el acceso anterógrado con una guía Progress 80 y dada la placa que tenía a nivel proximal, una placa no significativa pero que dampaba presión y que daba problemas, y el escaso soporte que tenía con este catéter, es una R2 7F, pues decidí utilizar el guideliner para proteger la lesión proximal y para ganar soporte. Y me permitió avanzar la Progress hasta dentro de la oclusión y hacer técnica de car-reverse, como podemos ver a la derecha, con balón de 2,5. En este momento, la virtud del guideliner es que avanza con gran facilidad. Lo pude situar dentro de la CTO, avanzando unos milímetros dentro del muñón proximal, y eso me facilitó muchísimo la reentrada con guía, que haciendo step down pude reentrar con guía Sion con facilidad dentro del guideliner. Eso me permitió hacer un trapping, avanzar el Turnpike también con facilidad y sin necesidad de acortar el catéter. Con un catéter de la longitud normal, de 100 centímetros, pues al poder avanzar el guideliner permite hacerlo. En ese momento externalizamos la guía RG3 y podemos ver la predilatación con un balón de 2,5. Aquí podemos ver el avance del stent ultralargo, es enorme, es conificado, es de 3 en su porción proximal y 2,5 distal, tiene 60 milímetros de longitud y podemos ver pues, a la imagen de la derecha la perfecta expansión del stent con una cierta conificación. En ese momento, para hacer la retirada del sistema retrógrado de las inyecciones de seguridad, lo que hice fue avanzar el guideliner en vez de avanzar el Turnpike, de manera que todo el juego lo trasladas a la CTO, ¿no? Dentro de la oclusión, y creo que también da un punto de seguridad y rapidez. Aquí podemos ver el resultado final, que es excelente.
Por tanto, como para concluir, el TARPAI, que es un buen microcatéter y dilatador de canal para el acceso retrógrado, y el extensor de catéter guideliner es muy útil en los procedimientos sobre CTO, adquiriendo nuevas funciones. Aumenta el soporte, que sería su función clásica, protege la arteria anterógrada de eventuales disecciones, permite ahorrar contraste, pues las inyecciones con muy poco, a nivel del muñón de la oclusión, son selectivas y con muy poco contraste visualizas. En el acceso retrógrado permite no acortar el catéter, además facilita el car reverse y la reentrada, y facilita la retirada del sistema retrógrado con mayor seguridad, acercando todas las maniobras a la CTO. Además, el nuevo stent farmacoactivo ultralargo y conificado permite un tratamiento excelente y con un solo dispositivo de CTOs complejas y largas. Gracias. Palex. Segundo premio Palex Medical al mejor caso realizado con stent biomime en lesiones largas. Primer premiado, Luciano Consuegra Sánchez, para un trabajo sin título. Bueno, qué bien, Mientras preparas, el segundo premio corresponde a oclusión crónica intrastent tratada con stent largo para Julio Núñez. Mayo. Bueno, sí que tenía nombre. Implante un stent biomime Morph de 60 milímetros en una coronaria derecha de origen anómalo. Es una locura. Pues ya veremos cómo nos fue. Es un caso clínico que nos llegó a la unidad de hemodinámica del Hospital Santa Lucía de Cartagena. Y pues va de una mujer de 52 años con antecedentes de hipertensión, dislipemia, fumadora, antecedentes familiares de cardiopatía isquémica precoz, y sobrepeso, que está en tratamiento con estatinas y valsartán, que presenta un cuadro clínico consistente en dolor torácico opresivo asociado a cortejo vegetativo de aproximadamente unos 90 minutos de duración. Como no cede espontáneamente, llama pues, al 061, que es nuestro sistema de emergencias médicas en la región, en los cuales realizan el electrocardiograma que evidencia un infarto de cara anterior. Como en nuestro hospital no tenemos urgencia de angioplastia 24 horas, pues se lleva al Hospital Virgen de la Risaca, que es el único hospital de la región con angioplastia 24 horas, donde se le realiza una coronariografía con los datos que vemos en la diapositiva, un tronco sin lesiones, una oclusión trombótica aguda de tercio medio descendente anterior, la circunfleja sin lesiones y la coronaria derecha dominante con origen anómalo, con enfermedad difusa de tercio proximal y medial, con algún punto crítico. Se le realiza una angioplastia primaria con un stent farmacoactivo sobre la lesión de la descendente anterior y se lleva a nuestro hospital para continuar el tratamiento. El médico tratante de la planta pues, decide hacer una revascularización completa y nos solicita un cateterismo para la revascularización de la coronaria derecha, que es la que vemos en pantalla, donde podemos observar un origen anómalo, probablemente en el seno no coronariano, con una importante angulación entre el catéter y el origen de la coronaria, lo que dificulta bastante su sondaje. Y para la angioplastia pues, utilizamos un catéter que nos diera soporte, utilizamos un Amplatz, un AR2 y también utilizamos la ayuda de un guideliner que nos diera un poco más de apoyo y pues, el diagnóstico es, como ves, una enfermedad severa difusa de todo el tercio próximo medial. Con la ayuda de sobre una guía Rathru Floppy, pues se decidió predilatar la lesión. El operador que hizo el caso pues, decidió utilizar un balón Scoreflex de 3×15, que es un balón que tiene una serie de guías externas al balón que hace a veces de balón de corte. Y seguido a la predilatación de las lesiones de la coronaria derecha proximal, pues se decidió implantar un único stent ultralargo de 60 milímetros, conificado de 3 x 2,5,
Como lo vemos, es bastante grande, como lo vemos ahí en la diapositiva. Quedó bastante bien, sin embargo, se decidió hacer una postdilatación con un balón de alta presión de 3 milímetros y aquí vemos pues, el resultado final de la coronaria derecha. Básicamente este caso pues, nos ilustra cómo un stent ultra largo puede navegar adecuadamente sobre una lesión también bastante larga, incluso con un origen anómalo y un apoyo subóptimo. Muchas gracias. Sanyud, quinto premio, Sanyud Medical para las mejores imágenes de tomografía de coherencia óptica en hemodinámica. Primer premiado corresponde a imagen de panel de abeja intracoronario, descubrir la enfermedad de Bowen, para Beatriz Toledano. ¿Beatriz Toledano? ¿No? Joder. Pues le retiramos el premio si no han venido. Pues para mí. Se lo lleváis vosotros, perfecto. Y claro, evidentemente no nos lo va a presentar, ¿no? Pues una... Es una pena. Pues es una pena, pero eran unas imágenes muy bonitas. Segundo premiado, fractura de stem de tronco, evolución en 10 meses. Íñigo Lozano. Íñigo Lozano. ¿Tampoco nada ni de Canruti ni de Gijón se ha quedado nadie? Pues no hay premios. Ponlos para el año que viene. Gracias, José Luis. Terumo, segundo premio Terumo Europe España para las mejores imágenes de OFDI en hemodinámica. Primer premio, estruz flotante en andamiaje resorbible implantado con técnica de Savo. Caracterización por OCT 2D y 3D. Corresponde a Raimundo Ocaranza Sánchez. Segundo premio, cristales de plaquetaxel en la superficie del BBS visualizados por OCT tras angioplastia con balón, liberador de droga. Premio, María López. Hay tercero, sí. Sí, ¿le gusta este tío? Sí. Pues espera un segundo. Sí, hay tres. Y tercer premio, trombosis hiperaguda, que corresponde a Jessica Roa Garrido. Huelva. No eres Jessica, pero también se lo digo igual. Buenas tardes, muchas gracias por el premio. Ya vi que íbamos por estaturas, del primero al tercero era casi 30 centímetros de diferencia. Bueno, esta es simplemente una imagen de un paciente, es una mujer de 68 años, con dislipemia como único factor de riesgo, que ingresó por un síndrome coronario agudo. El ritmo sinusal no tenía datos de isquemia aguda y se hizo un ecocardiograma en el que no mostraba alteraciones de la contractilidad y tampoco tenía alteraciones valvulares. Se hizo la coronariografía y de la coronaria derecha no tenía lesiones y se veía una lesión que iniciaba desde el ostium de la descendente anterior y afectaba la bifurcación de una gran septal y otra lesión que parecía en tándem en el segmento proximal de la descendente anterior. El acceso fue radial con 6 French, una coronaria derecha dominante, lo que comentábamos, ¿no? Medina 1-1 aquí. Entonces, en el procedimiento estuvo discutido ver si teníamos que tratar o no la gran septal. La septal le pasamos una guía y le dimos con un balón liberador de paclitaxel, simplemente para dejar un poco de droga en el ostium. Y posteriormente pasamos un andamiaje, un stent absorb GTI de 3.5 por 28, pero la movilidad era demasiada, a pesar de que se había predilatado y la movilidad era demasiada. Entonces no se conseguía ajustar adecuadamente el stent debido al movimiento cardíaco. Lo que se hizo fue una técnica de Savo o whitetail, con lo cual, ahora lo comento un momentito, se impactó el strat en el ostium de la descendente anterior y el resultado angiográfico fue bueno.
Para la técnica de Szabo, pues es simplemente esta, como ya la conocen, que se dilata por fuera del paciente a pocas atmósferas para abrir un estrat, se pasa la guía, que es la que ancla, y posteriormente al empujar pues queda en el ostium de la rama que se está tratando. Para confirmar el resultado y identificar potenciales problemas, se hizo una tomografía de coherencia óptica que mostró una adecuada posición de todos los estrats en todas las imágenes, y el strut, en esta reconstrucción de 3D, el strut que estaba enganchado en la guía, este es el ostium de la circunfleja, la descendente anterior, el tronco, y se veía adecuadamente flotando en esa zona, ¿no? Ese es el strut que está flotando en el ostium de la circunfleja, y corroborado en la reconstrucción 3D en varias proyecciones. Como conclusiones, bueno, la técnica de Szabo evidentemente no es para todo, ofrece una forma segura de posicionar adecuadamente un estén en el reto que representa las lesiones ostiales. Los andamiajes resorbibles pueden ofrecer potenciales ventajas, permitiendo la recuperación funcional en lesiones ostiales también, que involucran bifurcación al desaparecer teóricamente, y se puede demostrar que la técnica de Szabo puede ser realizada de manera segura y eficaz, pero eligiendo adecuadamente el caso. World Medical, bases beca World Medical Corsair 2016, el mejor caso en el tratamiento de una CTO. Corresponde a desobstrucción de DA mediante acceso retrógrado septo-septal. Premio Alejandro Diego Nieto. Qué chulo esto. ¿Puedo conectar esto? No. Vale. Ahí está. No. Sí. Vale, perdona por la espera. Presento el caso. Es un jovenzuelo de 93 años que ingresa con un síndrome coronario agudo sin elevación del ST y alteraciones electrocardiográficas en la cara lateral. Se diagnostica en la primera coronariografía una oclusión de aspecto crónico en la descendente anterior y una lesión grave en la arteria circunfleja. Posteriormente se realiza un intervencionismo electivo sobre la circunfleja marginal sin complicaciones, que además se proporcionaban las ramas colaterales hacia la descendente anterior, y evoluciona con ausencia de ondas de necrosis. El ecocardiograma, la fracción de eyección estaba conservada y sin anomalías eventales de la contractilidad, y el paciente persiste con dolor y signos de isquemia anteroapical persistente. Por ese motivo no fue una aventura hemodinamista, sino que nuestros clínicos de la unidad coronaria nos solicitan intentar desobstruir esa arteria descendente anterior. Hicimos una primera aproximación anterógrada con progresión subintimal de una guía Progress 80. Entonces, como presentaba esa buena circulación colateral septoseptal, decidimos rápidamente cambiar a ella y establecer un circuito, a pesar de que era muy precoz, entre la primera septal y la tercera septal, utilizando el catéter Corsair. Conseguimos cruzar el cap distal de la oclusión cambiando con step up a una guía Progress 200. Y sin necesidad de atraparlo luego con un lazo, pinchamos otro por la femoral contralateral o un nuevo catéter guía, y conseguimos avanzar la guía Progress 200 hasta el catéter para establecer el loop. Hacemos trapping del catéter de Corsair y a pesar de que no teníamos mucho margen de maniobra porque estaban muy próximas la primera y la tercera septal, hacemos una predilatación muy discreta con un balón de 1,5 cortito para conseguir el flujo anterógrado, y una vez conseguido el flujo anterógrado ya avanzamos una guía de manera convencional de anterógrada hacia la descendente anterior, que tenía una enfermedad bastante difusa.
Y una vez establecida esa guía ya como seguridad, retiramos el sistema de Corsair para comprobar que no haya ninguna lesión sobre la articulación septal y posteriormente procedemos al estentado de toda la arteria con un resultado final adecuado. A día de hoy el paciente no monta en monopatín, pero ha cumplido 94 años. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Nos quedamos con tu premio, está aquí. Y ahora vamos ya a los dos últimos, la convocatoria, los propios de la sección, convocatoria de los estudios científicos en cardiología intervencionista en el 2016. El primer premiado lo presenta Luis Nombela, me imagino que en nombre del resto de los compañeros del Clínico San Carlos, titulado Incidence, Causes and Predictors of Early and Late and Planned Hospital Readmissions Following Transcatheter Aortic Valve Replacement. Luis, no, porque sí, No, espera, que seguimos con el segundo y tercero, pero ya quédate en el atril. Segundo premiado, eficacia y seguridad de la postdilatación a alta presión de andamiajes bioreabsorbibles durante intervencionismo coronario percutáneo, estudio de una cohorte no seleccionada de pacientes. Raimundo Caranza Sánchez y sus compañeros del Hospital de Santiago. Sí, pasad por aquí los dos, sí, claro, y la foto te la tienes que hacer luego. Primero Luis, luego vas tú. Es que tenemos de más tiempo. Clamón. No te lo soluciono, no, ese te lo voy a dar yo. No. Y gracias. El tercer premio es medición invasiva mediante termodilución de la reserva de flujo coronario en estenosis aórtica severa. Alejandro Gutiérrez Barrios, en nombre de sus compañeros del Hospital de Jerez de la Frontera. ¿No? No ha venido, pues nada. Luis, todo tuyo. Muy bien. Pues muchas gracias. Como sabemos ya, la TAVI se está estableciendo ya como un tratamiento para los pacientes con estenosis aórtica de riesgo moderado o alto. Son pacientes hasta ahora o eran pacientes de edad avanzada y con abundantes comorbilidades y se espera que tengan una tasa de rehospitalizaciones. Cuando hicimos este trabajo pues había pocos trabajos o ninguno sobre las rehospitalizaciones en este grupo de pacientes. Influyen las hospitalizaciones, se sabe que en otras patologías influyen en la mortalidad y en la calidad de vida de estos pacientes y también tienen un gran impacto económico, ¿no? Y esto hay que tenerlo en cuenta también a la hora de la posible extensión a grupos de menor riesgo. El objetivo del estudio fue determinar la incidencia, las causas y los predictores de hospitalizaciones no programadas, excluyendo las visitas a urgencias o intervenciones programadas tras el implante de una TAVI. Para ello, juntamos las dos cohortes del Clínico y del Hospital de Quebec, 893 pacientes, se excluyeron aquellos pacientes que murieron en la fase intrahospitalaria y también los pacientes que tenían un seguimiento menor de un año. En total, 720 pacientes se incluyeron en el estudio, solo un paciente se perdió en el seguimiento y dividimos las rehospitalizaciones en precoces, aquellas que ocurrían en el primer mes, y tardías entre el primer mes y el primer año. Y se tuvieron en cuenta también la duración y la muerte intrahospitalaria durante estas rehospitalizaciones. En cuanto al análisis estadístico, una cosa que aprendí durante este trabajo fue que para el análisis de predictores en aquellos eventos repetidos hay que utilizar un modelo condicional que se llama de Prentice-Williams-Peterson, y lo utilizamos pues porque el paciente que reingresa una primera vez tiene más probabilidades de reingresar en el futuro, ¿no? Y como vemos había varias rehospitalizaciones múltiples. En cuanto a se hizo riesgos competitivos de mortalidad frente a rehospitalizaciones y las curvas de supervivencia son las de Kaplan-Meier. Y también hicimos un landmark análisis excluyendo todas las muertes que se produjeron en los primeros 30 días. Las características basales no me voy a detener, son los pacientes clásicos de TAVI con 82 años, muchas comorbilidades y en cuanto a los resultados también intrahospitalarios pues están ya reflejados ahí con una alta tasa también de complicaciones o de complicaciones importantes. La incidencia de
de rehospitalización fue de 43,9% durante el primer año, con un total de 506 episodios de rehospitalizaciones. Esto hay que tener en cuenta que es un 70,4 rehospitalizaciones por cada alta que damos y 1,6 episodios ocurrieron por cada de los pacientes rehospitalizados. El tiempo fue una mediana de 63 días y la estancia media de estas rehospitalizaciones fue de una semana. Vemos aquí como aproximadamente el 15% de los pacientes se les reingresan durante los primeros 30 días. En la primera semana es en torno al 7% y después, entre el primer mes y el segundo mes, ronda el 30%. Las causas de rehospitalización son también muy parecidas a las causas de mortalidad que ya estaban descritas en este grupo de pacientes. Un 40% son cardíacas y un 60% son no cardíacas, predominantemente la respiratoria, la infección y los sangrados. En cuanto a las causas cardíacas, la insuficiencia cardíaca y las arritmias fueron las causas principales de esta rehospitalización. Hay que tener en cuenta que también, en cuanto al impacto económico, un 25% de estas rehospitalizaciones requirieron un procedimiento invasivo. En cuanto a los predictores de rehospitalización precoz, destacaban los sangrados mayores, la fracción de eyección, la hemoglobina al alta y la doble combinación de anticoagulación con terapia monoantiagregado o doble antiagregado. Y en cuanto a los predictores de rehospitalización tardía, también se parecen a las causas de mortalidad, como son la enfermedad pulmonar, la enfermedad vascular periférica, la fibrilación auricular y el daño renal. Aquí vemos también cómo las curvas de supervivencia en aquellos pacientes que vuelven a reingresar durante el primer mes tienen una diferencia de mortalidad a los 2 años de seguimiento frente a los que no tienen una rehospitalización precoz durante el primer mes. Como para concluir, la incidencia de rehospitalizaciones durante el primer año tras la TAVI es alta, en torno al 50%, siendo un 15% en el primer mes. Las causas no cardíacas fueron más frecuentes que las cardíacas. Las rehospitalizaciones precoces se relacionaron con causas periprocedimiento y las tardías parecen estar en relación con la patología basal y las comorbilidades de los pacientes. Y las rehospitalizaciones tienen un impacto en la mortalidad tardía y quizá tengamos que tenerlo en cuenta para adoptar medidas preventivas y reducir este tipo de rehospitalizaciones. Muchas gracias. Gracias, Luis. Y por fin el último premio de imagen de ecocardiografía intracoronaria, hemodinámica y cardiología intervencionista para el doctor Antonio de Miguel Castro en nombre de sus compañeros del Hospital de Vigo, con el trabajo utilidad de la ecografía intracoronaria en el diagnóstico y tratamiento del hematoma intramural en tronco coronario izquierdo. Le entrega el premio el doctor Luis Nodar. Bueno, es un paciente que estaba ingresado en el Hospital de Orense por un infarto sin onda Q, 53 años, fumador activo con hipercolesterolemia y nada, bueno, ingresa por un infarto sin onda Q en Killip 1 sin complicaciones y bueno, el electrocardiograma de lo que destaca es isquemia suboicárica en la cara inferior. Entonces, como podéis ver aquí en el puntero, aquí hay una imagen que desafortunadamente es seguramente provocada, provocada por el catéter guía, por el catéter diagnóstico que toca el techo del tronco coronario izquierdo y bueno, produce esa imagen angiográfica y al margen de la lesión responsable del evento actual, que era esta lesión subtotal en la derecha media y luego esta lesioncita que tiene aquí en la lesión anterior en la parte media. Entonces, le hice una ecografía intracoronaria con el sistema Galaxy 2 de Boston. Lo que hice fue, bueno, para mejorar la calidad de la imagen, hice una inyección con contraste prolongada de 3 mililitros segundo con un volumen total de 10 y veis cómo la imagen es excelente, se puede identificar perfectamente la puerta de entrada de la disección que ha sido provocada por el catéter diagnóstico y el hematoma intramural y como la descendente anterior está completamente sin ningún tipo de lesión o afectación. Aquí están las imágenes ampliadas, como podéis ver cómo, perfectamente se puede valorar la disección y el hematoma intramural en diferentes puntos. Entonces nada, lo que hice fue
tratar tanto la derecha como la coronaria izquierda, la derecha con stent convencional, que fue lo primero que hice rápidamente, y luego después un stent farmacoactivo en la parte media de la descendente anterior y un stent en el tronco DA, y finalmente se puede comprobar pues, bueno, cómo la posición y la expansión del stent en el tronco y en la descendente anterior es muy buena, y bueno, pues lo que dejaba era el sombrerito de contraste retenido a nivel del tronco. Nada más. Y ya se acabaron los premios.